8 misterios sin resolver del universo. Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hablando de eso, solo hemos visto un 4% más o menos de la materia del universo, creo, y el 96% restante es materia oscura y energía oscura, y sigue siendo bastante apresurado que hasta ahora la humanidad sepa tan poco sobre ellas. Los científicos han estado buscando con ahínco en aceleradores de partículas, pero hasta ahora, todos estos esfuerzos no nos han dicho realmente qué son estos habitantes del reino oscuro. Además, pensemos en todas esas extravagantes propiedades de la mecánica cuántica. El entrelazamiento cuántico. ¿No acaba de realizar un equipo de científicos eslovenos un experimento que demuestra que las partículas pueden afectarse mutuamente de forma instantánea aunque estén muy alejadas? Es alucinante. Además, cuando se trata de la escala del universo, esto ya es bastante quebradero de cabeza. Las galaxias que vemos, con sus incontables estrellas, parecen suficientemente masivas, pero eso es solo una minúscula parte del universo. Los científicos estiman que el universo que podemos observar es solo una pequeña parte del universo entero. Entonces, ¿cuál es el verdadero tamaño del universo? Esa pregunta sigue sin respuesta. Es como si viviéramos en un piso enorme y solo pudiéramos ver nuestra parte de la casa, mientras que la totalidad del piso nos es completamente desconocida. Además, ¿recuerdas el problema de la paradoja de Fermi? Es decir, en un universo cuyo tamaño no tiene límites, la vida inteligente extraterrestre debería ser habitual, pero ¿cómo es que ni siquiera la hemos tocado? Es un gran misterio, ¿verdad? En resumen, hay mucho que no sabemos. Hoy hablaremos contigo de los 8 mayores misterios sin resolver del universo. 1. Los misterios sin resolver del origen del universo. ¿Lo sabías? La teoría del Big Bang del universo es probablemente la teoría más influyente sobre el origen del universo en la actualidad. El universo entero, tan vasto y tan complejo, tuvo su principio como un punto superpequeño e increíblemente denso. Suena un poco increíble, pero en realidad es la opinión mayoritaria de la comunidad científica en la actualidad. Hablando de esto, usted se preguntará, ¿de qué viene todo esto del Big Bang? Hace unos 13.800 millones de años, todo el universo estaba concentrado en un punto demasiado pequeño. Entonces, de repente, ese punto empezó a expandirse, liberando del todo el espacio, el tiempo, la materia y la energía. Este proceso es como un globo en la mano que de repente se llena de aire, y este globo es el universo en el que vivimos ahora. Curiosamente, este proceso de expansión continúa hasta nuestros días. La teoría de la relatividad de Einstein sentó las bases de esta teoría, pero al principio ni él mismo creía en la expansión del universo. No fue hasta más tarde, cuando Edwin Hubble observó que las galaxias lejanas se alejaban de nosotros, y cuanto más lejos estaban las galaxias, más rápido se movían, que se confirmó el hecho de que el universo se estaba expandiendo. Pero lo más gracioso de la teoría del Big Bang es que fue acuñada originalmente por uno de sus oponentes, el astrónomo británico Fred Hoyle, que utilizó el término Big Bang para burlarse de la teoría en una conferencia radiofónica. Sin embargo, el nombre se hizo tan popular que se convirtió en el nombre oficial de la teoría. En cuanto a las pruebas, la radiación cósmica de fondo de microondas es una de las pruebas más importantes de la teoría del Big Bang, que fue descubierta por accidente en la década de 1960 por un par de físicos, Arno Penzias y Robert Wilson. Estaban probando una antena cuando notaron un débil ruido que siempre estaba presente, y que procedía de todos los lados del universo. Este ruido es el calor sobrante del Big Bang. Esto significa que cada vez que sintonice su radio y oiga ese crujido, una pequeña parte de él puede proceder de los ecos del nacimiento del universo. Para entender la radiación cósmica de fondo de microondas, tenemos que retroceder en el tiempo hasta unos 380.000 años después del Big Bang. En ese momento, el universo se había enfriado lo suficiente como para que electrones y protones pudieran combinarse para formar átomos neutros, un proceso conocido como composición. Antes de eso, el universo estaba tan caliente que las partículas eran libres e independientes, y los fotones no podían atravesar la espesa niebla de partículas cargadas. Pero una vez que las partículas se combinan, el universo se vuelve transparente y la luz puede viajar libremente. Esta luz es la radiación cósmica de fondo de microondas, CMB, que en realidad es una reliquia de la radiación térmica del universo primitivo. Incluso después de 13.800 millones de años, todavía podemos detectarla con telescopios astronómicos. Esto se debe a que, a medida que el universo se expandía, las longitudes de onda de esa luz se estiraron,
pasando de las longitudes de onda visibles y ultravioletas originales a las longitudes de onda de microondas actuales. La teoría del Big Bang es un poderoso modelo que nos proporciona un marco para trazar la historia del universo hasta un punto de partida, o singularidad inicial. Entonces, ¿por qué es tan difícil averiguar cómo surgió el universo de la nada? Hay varias razones. En primer lugar, nuestras leyes físicas actuales dejan de aplicarse cerca del momento del Big Bang. Como puede imaginarse, cuando la materia se comprime hasta alcanzar un estado tan denso, las leyes físicas existentes deben ser sustituidas por una teoría completamente nueva. Esta teoría suele denominarse teoría de la gravedad cuántica, pero el problema es que aún no disponemos de una teoría completa y ampliamente aceptada de la gravedad cuántica. Por ejemplo, la conocida mecánica cuántica es muy buena para tratar partículas a escalas muy pequeñas, mientras que la relatividad general se ocupa de la gravedad y la estructura del universo a grandes escalas. Pero al principio del Big Bang se necesitaba una nueva teoría que incorporara tanto los efectos cuánticos como los gravitatorios. Todavía se está explorando una teoría de este tipo, y teorías como la teoría de cuerdas y la teoría de la gravedad cuántica de bucles son intentos de hacer avances en esta dirección. Luego está el conflicto entre la gravedad y la mecánica cuántica. La mecánica cuántica nos dice que, a escalas muy pequeñas, las partículas presentan dualidad onda-partícula, con cierta incertidumbre sobre su posición y estado. Sin embargo, la gravedad en la relatividad es determinista y continua. Cuando ambas tratan de describir el universo en el mismo sistema, son incompatibles. Una vez más, nuestra capacidad de observación del universo es limitada. La radiación cósmica de fondo de microondas nos proporciona una herramienta muy poderosa para ver el universo poco después del Big Bang. Pero más allá, la información se vuelve cada vez menos disponible y cada vez más elusiva. Es como viajar a través de una espesa niebla. Cuanto más te acercas a la fuente de la niebla, menos puedes ver. Además, existen desafíos teóricos a nuestra comprensión de cómo el universo surgió de la nada. Por ejemplo, hay teorías que postulan un multiverso, o que el universo sigue sufriendo una serie de expansiones y contracciones. Estas teorías proponen diferentes explicaciones, pero es extremadamente difícil ponerlas a prueba. Por supuesto, estas exploraciones son sumamente apasionantes. Cada vez que los científicos proponen una nueva teoría o descubren un nuevo medio de observación, nos acercamos más a la comprensión de cómo se formó el universo en primer lugar. Como dijo una vez el famoso físico Stephen Hawking, lo que buscamos es una comprensión completa que nos permita conocer la mente de Dios. 2. El misterio sin resolver del tamaño y la estructura del universo. Desde el Big Bang, la luz tardó unos 13.800 millones de años en viajar hasta nosotros. Sin embargo, el radio observable del universo es de unos 46.000 millones de años luz. Esa cifra suena un poco caprichosa, ¿verdad? Un malentendido intuitivo es que, puesto que el universo existe desde hace 13.800 millones de años, lo más lejos que podemos ver debería estar a 13.800 millones de años luz, porque la velocidad de la luz es el límite máximo de velocidad en el universo, ¿no? Pero la realidad es un poco más complicada. Esto se debe a que el propio universo se expande a medida que la luz viaja desde las galaxias más lejanas hasta nosotros. Hay dos ciudades, separadas inicialmente por 100 kilómetros, y usted viaja a una velocidad fija hacia la otra ciudad, pero si la distancia entre las dos ciudades aumenta por alguna razón, como la extensión del terreno, mientras usted viaja, en realidad habrá recorrido mucho más de 100 kilómetros cuando llegue. La situación es similar en el caso del universo. El universo se ha estado expandiendo desde el Big Bang, lo que significa que el propio espacio se expande a medida que viaja la luz. Así, aunque la edad del universo es de 13.800 millones de años, los efectos de la expansión del universo nos han permitido ver el radio del universo mucho más allá de 13.800 millones de años luz. Los últimos datos de observación y cálculos teóricos apuntan a un radio del universo observable de unos 46.000 millones de años luz. Esto significa que, debido a la propia expansión del espacio, la luz que viaja desde las galaxias visibles más lejanas hasta nosotros atraviesa en realidad un espacio dinámico, mucho mayor que la distancia estática dictada por la edad real del universo. Así pues, aunque suene contraintuitivo, es esta propiedad del universo en expansión la que permite que el diámetro del universo observable sea mucho mayor de lo que sería posible si se calculara simplemente multiplicando la velocidad de la luz por el tiempo. Esto equivale a vivir dentro de una esfera gigante, cuya superficie es la distancia más lejana que puede recorrer la luz, y que llamamos horizonte cósmico. Pero,
¿Existe un universo más allá del horizonte? Los científicos están básicamente de acuerdo, pero ¿cuán grande es? Eso es un misterio. Algunas teorías especulan con que el universo real podría ser mucho mayor que el universo observable. En cuanto a la estructura del universo, imaginémoslo como una gran red de galaxias, una red llena de galaxias, cúmulos estelares, supercúmulos de galaxias y mucho espacio vacío entre estas estructuras, a menudo llamado el vacío. Las galaxias están conectadas entre sí por vínculos gravitatorios que forman la estructura a gran escala del universo. Lo interesante de esta estructura es que es como un panal de abejas. Hay paredes y filamentos formados por galaxias y gas y cosas por todas partes, y la mayor parte del universo está en realidad bastante vacío. Esta estructura del universo tampoco es estática, está estrechamente relacionada con la evolución del propio universo. Cerca del principio del universo, este se unió gradualmente a través de la gravedad para formar lo que es hoy debido a la distribución desigual de la materia. Es más, hay que mencionar que la misteriosa energía oscura que causa la expansión del universo también está influyendo en el proceso evolutivo de la estructura del universo. Este tipo es como un empujador entre bastidores, que controla los botones rápidos y lentos de la expansión. Para decirlo de un modo más profesional, los científicos utilizan ahora sondeos astronómicos a gran escala, como el Sloan Digital Sky Survey, para cartografiar estas galaxias y estructuras a gran escala con vistas a desvelar más secretos del universo. Sin embargo, sea como sea, el tamaño y la estructura globales del universo son siempre un gran misterio que ahora solo podemos vislumbrar parcialmente. Exploremos ahora los misterios sin resolver del tamaño y la estructura del universo. En primer lugar, está la cuestión del tamaño del universo. Sabemos que el universo se está expandiendo debido al corrimiento al rojo observado de la luz de las galaxias lejanas, lo que significa que se están alejando de nosotros. Pero aún se desconoce cuál es el ritmo exacto de expansión del universo y qué hará en el futuro. Algunas teorías predicen que el universo podría expandirse para siempre, en lo que se conoce como la Gran Lágrima. Es emocionante imaginar que todo se separa a un ritmo acelerado hasta que incluso los átomos se desgarran. ¿Y el universo es infinito o no? Es una pregunta sencilla, pero en realidad muy difícil. La comunidad científica aún no ha llegado a una conclusión, pero puedo decirles cuál es la comprensión actual y algunas ideas. En primer lugar, tenemos que entender un concepto, que es el límite observable del universo. Como ya se ha dicho, han transcurrido 13.800 millones de años desde el Big Bang, por lo que, en teoría, solo podemos ver la parte del universo situada a 13.800 millones de años luz de la Tierra. Esto se llama universo observable, y tiene límites. Pero eso no significa que el universo termine ahí. Podría estar mucho más allá de lo que podemos ver. La cuestión ahora es, si el universo va más allá de este universo observable esférico, ¿cuál es su forma? Hay varias posibilidades. Podría ser cerrado como la superficie de la Tierra, donde vas en una dirección y acabas donde empezaste. En ese caso, el universo parecería tener bordes, en un sentido de dimensión superior. Pero si la geometría del universo es plana, o abierta, entonces en realidad podría ser infinito. Para aumentar la confusión, el universo también puede tener una fase llamada inflación cósmica. Se trata de un estado de expansión muy rápida, que hace que el tamaño del universo sea muchas veces mayor que el universo observable, de modo que el universo podría ser realmente infinito, si no realmente infinito, si increíblemente mayor de lo que podemos ver o comprender. Además, la estructura a gran escala del universo es un misterio. La radiación cósmica de fondo nos da muchas pistas sobre los primeros días del universo, pero ¿cómo evolucionó inicialmente el universo desde una sopa caliente casi perfectamente homogénea hasta el estado denso de galaxias en el que se encuentra ahora? ¿Qué desempeñó un papel decisivo en este proceso? Todas estas cuestiones siguen siendo objeto de estudio. 3. Los misterios sin resolver de la materia oscura y la energía oscura cósmicas. Materia oscura y energía oscura, estas dos cosas, una para que las galaxias no vuelen aparte debido a la rápida velocidad de rotación, y la otra es la culpable de impulsar la expansión acelerada del universo. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es su naturaleza? Hasta hoy sigue siendo el gran misterio sin resolver de la cosmología. Todos ustedes se han subido alguna vez a un tío vivo en un parque infantil, ¿verdad? Si el carrusel gira demasiado deprisa, los niños sentados en él pueden salir despedidos, ¿verdad?
¿Y si hubiera una fuerza mágica en el interior del tío vivo que mantuviera a los niños pegados al caballo para que no salieran volando aunque fuera demasiado rápido? El papel de esta fuerza en las galaxias lo desempeña la materia oscura. En las galaxias, las estrellas y otras materias son similares a los niños del tío vivo, mantenidos en la galaxia por su propia gravedad. La materia observable, como las estrellas, las nubes de gas, etc., no tiene gravedad suficiente para evitar que las estrellas salgan despedidas de la galaxia porque giran demasiado deprisa. Sin embargo, las velocidades de rotación de las galaxias muestran que las estrellas se mantienen unidas por algún pegamento invisible. Las estrellas cercanas a los bordes de la galaxia giran aproximadamente a la misma velocidad que las del centro, lo que contradice por completo las predicciones gravitatorias que solo tienen en cuenta la materia visible. La comunidad científica cree que esta discrepancia se debe a la presencia de materia oscura. Así que sí, es como si alguien hubiera puesto un montón de imanes debajo del tío vivo, y aunque no se ven, lo sujetan todo con una correa. La materia oscura salió a la luz por primera vez en la década de 1930, cuando un astrónomo llamado Zabicki observó el movimiento de los cúmulos estelares y se dio cuenta de que las estrellas de estos cúmulos se movían más rápido de lo esperado, lo que significaba que tenía que haber una fuerza misteriosa que las acelerara. Más tarde, los científicos observaron la parte marginal de la rotación de la galaxia y descubrieron que las estrellas giraban en círculos a una velocidad inusualmente uniforme, que lógicamente debería ser más lenta cuanto más alejadas del centro estuvieran. De nuevo, esto apuntaba a la existencia de materia oscura. Es casi como el pegamento invisible de las galaxias que lo mantiene todo unido. La energía oscura es un tema ineludible cuando se trata de la expansión acelerada del universo. De hecho, la energía oscura es tan misteriosa como su prima, la materia oscura. Si estás inflando un globo, debería expandirse a un ritmo constante a medida que se insufla el gas, pero si el gas del globo sigue produciendo más gas, el globo se expandirá cada vez más rápido, ¿verdad? La expansión acelerada del universo es algo parecido, salvo que el gas es energía oscura. Está empujando el globo, el borde del universo, a expandirse cada vez más rápido. Este asunto de la expansión acelerada del universo se observó en 1998. Estudiando un tipo de explosión estelar llamada IA, los astrónomos descubrieron que cuanto más lejos estaban estos objetos de nosotros, más rápido huían de nosotros, lo cual no es la misma tendencia que el aumento normal del ritmo de expansión del universo. Esto apunta a una fuerza que está ejerciendo un empuje extra sobre el universo en su conjunto, haciendo que la expansión sea mucho más rápida de lo esperado. La energía oscura, es algo así como una especie de antigravedad en el universo, lo contrario de lo que normalmente llamamos gravedad. Los científicos creen ahora que existe una energía en el propio espacio, una energía que tiene una densidad relativamente constante y no se diluye a medida que el universo se expande. Esto significa que, independientemente de cuánto se expanda el universo, existe aproximadamente la misma cantidad de energía oscura por unidad de volumen en el espacio. Una idea sobre la que ahora existe un consenso general es que la energía oscura corresponde a esta energía espacial, que es como una extraña sustancia distribuida por el espacio cósmico que tiene una fuerza que aleja a la materia. Pero, ¿por qué es así? También gracias a la teoría de la relatividad general de Einstein. Hay una famosa constante cosmológica que Einstein añadió inicialmente para mantener el universo estático, pero ahora los científicos han descubierto que es esta constante la que explica por qué la energía oscura puede hacer que el universo se expanda a un ritmo acelerado. Proporciona una energía que se distribuye uniformemente por todo el universo, una energía que está ligada al propio espacio y que puede crear una fuerza motriz en todo el universo. Hasta ahora, los científicos han confirmado además la existencia de la materia oscura mediante varias pruebas cosmológicas independientes, como la distribución de la radiación cósmica de fondo de microondas y las estructuras cósmicas a gran escala. Pero, ¿cuál es exactamente la naturaleza de la materia oscura? Esto sigue siendo un misterio hasta hoy. Uno de los candidatos más conocidos son las WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles. Los científicos creen que estas partículas son masivas pero interactúan muy débilmente con la materia ordinaria, lo que significa que son difíciles de detectar directamente con los equipos experimentales existentes. Sin embargo, a pesar de la cantidad de esfuerzos y recursos invertidos en experimentos, todavía no hay pruebas de la detección directa de las WIMP en la actualidad. Otro enigma es cómo encajan la distribución y la estructura de la materia oscura en la estructura a gran escala del universo observable. Mediante simulaciones hemos visto que sin materia oscura,
la estructura de las galaxias, cúmulos de galaxias y demás en el universo sería mucho menos vistosa. Pero aún se desconocen en gran medida los detalles de cómo afecta la materia oscura a la formación de tales estructuras. De hecho, los científicos tampoco saben mucho sobre la energía oscura. En primer lugar, el nombre de energía oscura suena un poco espeluznante, pero no se refiere a alguna forma misteriosa de energía, sino a una forma desconocida de energía que hemos deducido de la expansión acelerada observada del universo. El origen de la introducción del concepto de energía oscura se remonta a un importante descubrimiento de finales del siglo pasado. Los astrónomos que observaron antiguas supernovas pensaron en un principio que la expansión del universo debería estar ralentizándose porque, bueno, la gravedad debería estar tirando de todo, intentando frenar la expansión del universo. Pero los resultados fueron totalmente inesperados. En lugar de ralentizarse, los datos mostraron que el universo se estaba expandiendo más rápidamente. Así que, para explicar este fenómeno contraintuitivo, los científicos idearon el concepto de energía oscura. Según los últimos modelos cosmológicos, la energía oscura representa alrededor del 70% de la energía total del universo. Es una cifra asombrosa. Significa que la materia tal y como la conocemos, incluidas todas las estrellas, las galaxias, usted y yo, e incluso la materia oscura conocida, solo constituyen en conjunto una pequeña fracción de la energía del universo. Pero, ¿qué es exactamente la energía oscura y cómo funciona? Esto sigue siendo un gran misterio sin resolver. Una teoría es que la energía oscura puede estar relacionada con la energía del vacío, de la física cuántica, lo que significa que incluso el espacio más vacío está lleno de una energía. Pero esto conduce a un problema conocido como el problema de la constante cosmológica. La diferencia entre la densidad de energía del vacío calculada teóricamente y la densidad de energía oscura observada es de unos 120 órdenes de magnitud. Es una diferencia enorme. Es como cuando vas a comprar algo con un presupuesto de $10 y el vendedor te dice que necesitas 100.000 millones. Está claro que esto no es correcto, y demuestra que aún existen enormes lagunas en nuestra comprensión del problema. Otra posibilidad es que la energía oscura sea algún tipo de campo dinámico, similar a los de la física de partículas, y que su fuerza varíe con el tiempo. Estas teorías, a menudo denominadas colectivamente campos de energía de quarks, o campos de energía oscura, ofrecen una perspectiva de la energía oscura distinta de la constante cosmológica tradicional. Pero sea lo que finalmente se demuestre que es la energía oscura, una cosa es cierta: entendemos demasiado poco sobre el universo. 4. El misterio sin resolver de los agujeros negros. Los agujeros negros, como es sabido, se forman por colapso gravitatorio hasta un punto extremo, y su gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. De este modo, los agujeros negros son para nosotros como los magos definitivos del universo, siempre misteriosamente invisibles para el espectador, es decir, nosotros. Empecemos hablando de esa famosa superficie situada en el límite de un agujero negro, el horizonte de sucesos. ¿Sabías que el horizonte de sucesos es como la capa de invisibilidad de un agujero negro? Una vez que algo cruza este límite, ya no puede volver atrás, y nos resulta imposible observarlo desde el exterior. Por eso, ¿cómo es realmente aquí dentro? Los científicos aún no tienen forma de saberlo. Luego está la cuestión de cómo comen los agujeros negros, o más académicamente, cómo se acrecionan. Este proceso es bastante dramático. Se puede imaginar, si una estrella accidentalmente demasiado cerca, será despedazado por la fuerte gravedad del agujero negro, y luego estos fragmentos en el agujero negro en torno a la formación de un disco giratorio, también conocido como disco de acreción, poco a poco tragado por el agujero negro. Y en este proceso se libera una enorme cantidad de energía, y a veces incluso podemos ver esta energía irradiando en forma de rayos X. Pero el proceso físico específico dentro de un agujero negro, eso es un documento de alto secreto que nadie ha sido capaz de descifrar hasta ahora. Una teoría popular es que existe una singularidad en el centro del agujero negro, que se dice que es un punto de densidad infinita de materia. Pero este concepto es un verdadero quebradero de cabeza para los físicos porque entra claramente en conflicto con las leyes de la física tal y como las conocemos. Es como preguntar a un matemático: ¿cuánto es infinito multiplicado por 2? Es una pregunta confusa, y las singularidades son un gran misterio. Curiosamente, los agujeros negros también están asociados a uno de los fenómenos más extraños del universo, la radiación Hawking. El gran físico Stephen Hawking sugirió que, aunque los agujeros negros sean tan poderosos,
no parecen ser eternos. Esto se debe a efectos cuánticos, que pueden hacer que los agujeros negros se evaporen lentamente, liberando la llamada radiación de Hawking. Pero este proceso es tan lento que aún no se ha observado esta radiación. Esta teoría parece decirnos que incluso los agujeros negros más insondables pueden tener un ciclo vital. De hecho, si esta teoría se confirma, podría ser uno de los cambios más épicos en nuestro conocimiento del mundo natural. En la actualidad, los científicos están explorando estos misterios utilizando todos los medios disponibles, como la captación de señales de fusiones de agujeros negros a través de detectores de ondas gravitacionales o las finas observaciones del proceso de acreción de materia en la vecindad. Incluso, asistimos el 10 de abril de 2019 a la primera fotografía de un agujero negro. No se trata de una instantánea cualquiera, sino del resultado de la unión de fuerzas de toda la comunidad astronómica en una colaboración denominada Proyecto Event Horizon Telescope, EHT. El proyecto EHT reúne radiotelescopios situados en 8 lugares distintos del planeta mediante una técnica denominada interferometría de línea de base muy larga, VLBI. Podría decirse que esta operación equivale a convertir la Tierra en un telescopio gigante, con una resolución tan alta que teóricamente es posible ver desde la Tierra los detalles de una naranja colocada en la Luna. El objeto de esta observación es el agujero negro supermasivo M87*, en la constelación de Virgo. Su gravedad es tan fuerte que pesa 65 millones de veces la masa del Sol. Dado que no podemos observar el agujero negro directamente porque carece de luz, el proyecto EHT capturó una imagen del brillante disco de acreción que lo rodea. Como puede imaginarse, es como una rosquilla incandescente, suspendida silenciosamente en las profundidades del universo. La sombra del agujero negro es una zona oscura en medio de este anillo brillante, y esta zona oscura es la huella del horizonte de sucesos. Cabe destacar que esta observación confirma las predicciones de la teoría general de la relatividad de Einstein. La relatividad general nos dice que la gravedad curva el espacio-tiempo, y la imagen del agujero negro captada por el equipo del EHT refleja esta curvatura. Fue como ser testigo de la transformación de una teoría en realidad, y fue sencillamente genial. Pero no creas que ahí acaba todo. Esta foto de un agujero negro abre nuevas preguntas, como ¿cuál es el proceso físico exacto del disco de acreción de un agujero negro? ¿Y cómo se forma la estructura del halo en la parte oscura del círculo brillante de la imagen? Estas cuestiones son objeto de futuras investigaciones. 5 misterios sin resolver del multiverso. En primer lugar, la teoría del multiverso se refiere a la existencia de muchos universos, posiblemente infinitos, de los cuales el que vivimos es solo uno. Es como una gigantesca cómoda cósmica en la que cada cajón es un universo con sus propias galaxias, planetas e incluso leyes físicas diferentes. Cuando uno piensa en universos paralelos, probablemente piensa en la mecánica cuántica. Sí, el famoso gato de Schrödinger. Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica, como la interpretación de Copenhague, dicen que cuando no abrías la caja, el gato estaba en una superposición de vivo y muerto. Pero un científico muy agudo, Hugh Everett, propuso la interpretación de los muchos mundos, que sugiere que cada vez que se produce un suceso cuántico, el universo se divide en varias versiones, cada una con un resultado posible. Es como si cada vez que se lanza una moneda, el universo se divide en 2 universos, cara y cruz. Imagínense cuántos universos debe haber. Otro fundamento teórico procede de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas propone que la materia y las fuerzas fundamentales de nuestro universo pueden estar formadas por pequeñas cuerdas vibrantes. Como estas cuerdas vibran en distintas dimensiones, pueden producir fenómenos diferentes. Los teóricos de las cuerdas van más allá y afirman que puede haber otros universos con diferentes dimensiones y diferentes formas de cuerdas. Imaginemos un universo en el que la gravedad sea más débil que la nuestra, posiblemente con galaxias y planetas de forma completamente distinta. El concepto mismo de universos paralelos es como una hoja de papel en blanco, que da a científicos y filósofos espacio ilimitado para garabatear. Para empezar, ¿cuáles son algunas de las preguntas por las que la gente siente especial curiosidad, pero a las que aún no se ha dado una respuesta satisfactoria? En primer lugar, si los multiversos existen, ¿cómo surgieron? Algunos dirían que el Big Bang fue el principio. Pero el problema es que la conocida teoría del Big Bang solo explica el nacimiento de nuestro universo, pero no hay una respuesta directa a la pregunta de cómo nacieron otros universos. Los físicos tienen ahora una teoría llamada expansión eterna.
Esta teoría sugiere que el universo es como un pastel de levadura, que se expande en ciertas zonas para crear nuevos universos, y que estos procesos pueden ser continuos. Es una buena idea, pero es un misterio cómo sucederá exactamente. Y entonces, ¿podrían estos universos comunicarse entre sí? ¿No es posible entrar en otro universo paralelo de alguna manera, como a través de un agujero negro o un agujero de gusano? Es tan imaginativo. En realidad, algunas teorías predicen que podría haber algún tipo de conexión entre universos paralelos, pero cómo funcionaría exactamente sigue siendo una pregunta abierta. La siguiente pregunta que me surgió fue, si existen innumerables universos paralelos, ¿podría haber otro yo? Jaja, que no cunda el pánico. Algunos físicos han intentado responder a esta pregunta. Creen que en universos diferentes puede haber individuos muy parecidos a ti, o incluso que tengan la misma experiencia. Sin embargo, esta afirmación se encuentra todavía en fase teórica, y no existen pruebas reales que la respalden. Imagina que existiera un tú que fuera casi exactamente como tú, pero que decidiera ser diferente en algún momento crucial. Solo de pensarlo la mente se vuelve loca. Por otra parte, la revista científica Nature ha publicado una nueva teoría sobre la expansión del universo, que podría significar que nuestro universo es simplemente una burbuja flotando en un universo mayor. Y otros universos podrían estar justo a nuestro lado, pero no podemos percibirlos. En resumen, hay tantas preguntas sin respuestas sobre los universos paralelos que podríamos debatir cada una de ellas interminablemente. Puede que incluso las teorías físicas actuales solo estén jugueteando con la arena y la grava en los bajíos de este vasto océano de aventuras desconocidas. 6. El misterio de la vida en el universo. Cuando hablamos de la vida, en realidad es un poco como intentar pescar un pez en el agua. Crees que lo tienes, pero siempre se te escapa de las manos. Las definiciones de vida de los científicos siguen cambiando y evolucionando, pero al final se suele pensar en la vida como un sistema que puede sostenerse a sí mismo y replicarse. Curiosamente, tradicionalmente podríamos pensar que vida significa células, genes, metabolismo y, básicamente, el conjunto estándar de todos los seres vivos que se pueden ver en la Tierra. Sin embargo, es probable que esa visión sea demasiado limitada y que existan muchas más formas de vida de las que pensamos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, existiera una forma de vida basada en el silicio en lugar del carbono, o una que reaccionara químicamente en metano líquido en lugar de agua? Esta posibilidad complica la búsqueda de vida extraterrestre porque podría no ser en absoluto lo que esperamos. En el caso de los organismos en ambientes extremos, hay lugares en la Tierra donde las condiciones son tan duras que ahuyentan a la mayoría de los organismos, pero aún así hay organismos que pueden sobrevivir en esos ambientes, como los respiraderos hidrotermales de las profundidades marinas o la gélida Antártida. Estos microorganismos se denominan extremófilos y prosperan en entornos increíbles. Esto nos lleva a imaginar que si los entornos de otros planetas fueran similares a estos entornos extremos de la Tierra, ¿no podría prosperar allí también la vida? Y no nos olvidemos de la vida artificial. Los científicos ya han intentado la síntesis con organismos simples, una forma de vida creada en el laboratorio con material genético artificial. En el futuro podremos diseñar nuevos tipos de formas de vida completamente definidas por nosotros, lo que no solo cambiará nuestra comprensión de la vida, sino posiblemente nuestro mundo. Las posibilidades de la vida son tan amplias que puede que solo hayamos tocado la punta del iceberg. El infame descubrimiento del rover planetario Curiosity de moléculas orgánicas complejas y variaciones estacionales de metano en Marte han planteado la posibilidad de respiración microbiana. Los científicos aún no se han rendido y siguen investigando en Marte con la esperanza de encontrar algún día pruebas directas de vida. Y luego está Europa. ¿Sabías que es una luna de Júpiter con una gigantesca capa de hielo debajo, pero los científicos especulan que podría existir un océano líquido bajo ese hielo? ¿No sería súper emocionante imaginar si existiera vida en ese océano insondablemente oscuro? La NASA ya está planeando una sonda Europa Clipper para ir allí y averiguarlo. Por supuesto, además de buscar señales de vida viva, los radiotelescopios también miran a las estrellas en busca de señales de posible vida inteligente extraterrestre en el proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI. Oster ahora, no se han recibido señales claras de vida intelligente procedente de extraterrestres, pero, ¿quién sabe? Podría haber una sorpresa. Hablando de descubrimientos, también hemos encontrado varios planetas extraterrestres similares a la Tierra, que han sido observados mediante equipos como el telescopio espacial Kepler. Algunos de estos planetas se encuentran en la llamada zona habitable,
lo que significa que sus temperaturas pueden ser adecuadas para la presencia de agua líquida, uno de los requisitos básicos para la vida. Esto hace aún más prometedora la búsqueda de vida extraterrestre. De hecho, hay muchos misterios sin resolver sobre la vida en el universo, y ahora que lo pienso, ni siquiera hemos descifrado estos misterios sobre nuestro propio planeta. En primer lugar, ¿cómo nació la vida en la Tierra? Los científicos llevan muchos años estudiando esta cuestión y existen varias teorías. Una de ellas es la llamada sopa primordial, que significa que los océanos en los primeros días de la Tierra contenían toda la materia orgánica necesaria para la vida, y luego, en una serie de complejas reacciones químicas, surgió la vida. También existe la idea de que las semillas de la vida fueron traídas a la Tierra por meteoritos, lo que se denomina la hipótesis fetal. Por último, la diversidad de la vida. ¿Ha pensado alguna vez que hay tanta vida en la Tierra, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, desde las profundas fosas oceánicas hasta las cimas de las montañas, que la vida está casi en todas partes? Pero, ¿cómo se ha adaptado a tantos entornos diferentes? Sobre todo si tenemos en cuenta que las criaturas de esos entornos extremos son auténticas maravillas de la evolución. Luego está la vida extraterrestre. Los científicos han descubierto miles de planetas alienígenas, algunos en la zona habitable. Pero hasta ahora, a pesar de utilizar potentes telescopios como el telescopio espacial Hubble, de enviar robots a Marte e incluso de buscar señales de vida inteligente extraterrestre, no tenemos pruebas directas de vida extraterrestre. Es como si el universo jugara al escondite con nosotros. Aparte de estos, hay otros misterios. ¿Cómo podría la vida tener formas de existencia multidimensionales? ¿Qué papel desempeña el tiempo en la evolución de la vida? E incluso, ¿hasta qué punto es universal la existencia de vida en el universo? En resumen, nuestra exploración no ha hecho más que empezar. 7 misterios sin resolver del entrelazamiento cuántico y la transferencia instantánea de información. Permítanme explicar brevemente qué es el entrelazamiento cuántico. Imaginemos que hay dos partículas cuánticas que entran en un estado especial en el que sus estados físicos se correlacionan instantáneamente entre sí, sin importar lo lejos que estén. Esto es el entrelazamiento cuántico. Es decir, si tu partícula en Nueva York cambia de estado, la otra partícula enredada con ella, incluso en Japón, cambiará instantáneamente de estado. ¿No te parece increíble? Pero es un fenómeno físico real, y Albert Einstein expresó una vez su asombro ante él describiéndolo como superdistancia fantasmal. Para explicar cómo se demostró experimentalmente el entrelazamiento cuántico, tenemos que recordar un hito en la historia de la ciencia: el test de Bell. En la década de 1960, un físico llamado John Bell propuso una forma de probar el entrelazamiento cuántico. En pocas palabras, según la física clásica, el comportamiento de dos partículas independientes entre sí no debería depender la una de la otra, pero si estas dos partículas se encuentran en un estado de entrelazamiento cuántico, su comportamiento se sincroniza milagrosamente, independientemente de la distancia a la que se encuentren. La desigualdad de Bell permite comprobar experimentalmente si este comportamiento milagrosamente sincronizado existe realmente. El siguiente paso consiste en poner en práctica la teoría de Bell. En primer lugar, generan un par de partículas en un estado de entrelazamiento cuántico, las separan y las envían a dos estaciones de medición muy alejadas entre sí. En cada estación se miden de forma independiente determinadas propiedades de estas partículas, como la dirección de su spin. Según la física clásica, estas mediciones deberían ser completamente independientes porque las partículas no se comunican entre sí. Pero la teoría de Bell predecía que las partículas cuánticas entrelazadas mostrarían fuertes correlaciones, es decir, que las mediciones de una partícula afectarían inmediatamente al estado de otra, sin importar la distancia entre ellas. Tras años de experimentos en los que los científicos optimizaron el diseño de los experimentos para eliminar todas las posibles variables ocultas o fallos en el diseño, los resultados de la prueba de Bell demostraron claramente la existencia del entrelazamiento cuántico. Estos experimentos demuestran un fenómeno no clásico que trasciende nuestra experiencia cotidiana y desafía nuestra comprensión tradicional de la realidad objetiva. ¿Cuál será entonces el impacto del entrelazamiento cuántico en las comunicaciones? Aquí viene lo bueno. En teoría, gracias a la naturaleza del entrelazamiento cuántico, la información podría transmitirse instantáneamente, lo que sería revolucionario para las comunicaciones. Piénselo, se acabaron los retrasos. La información puede viajar instantáneamente de un lugar a cualquier rincón del planeta. Además, debido a la naturaleza única del entrelazamiento cuántico,
La comunicación cuántica también se considera absolutamente segura, ya que cualquier intento de escucha se detectaría al instante. Sin embargo, no hay que entusiasmarse demasiado. Aún quedan muchos retos técnicos por superar en la aplicación del entrelazamiento cuántico a las comunicaciones. Imaginemos de nuevo cómo sería si pudiéramos aplicar esta tecnología en la Tierra. Ahí es donde entra la cuestión. Aunque la información cuántica puede transmitirse de forma relativamente estable en el vacío del espacio cósmico, las cosas no son tan sencillas en la atmósfera terrestre. Los estados cuánticos son especialmente susceptibles a las influencias ambientales externas, y un poco de ruido o interferencia puede echar por tierra la información cuántica. Además, la tecnología actual es incapaz de lograr una amplificación eficaz de la información cuántica, que es una operación rutinaria en la tecnología de comunicación tradicional. Si se piensa en ello, si hay un amplificador a lo largo del camino para mejorar continuamente la señal, entonces no hay problema para que la información se transmita un poco más lejos. Pero no se puede hacer eso con la información cuántica, porque medir o copiar destruye el estado cuántico. Exploremos ahora las preguntas sin respuesta en torno al entrelazamiento cuántico. En primer lugar, la cuestión de la naturaleza del entrelazamiento cuántico. ¿Sabía que el entrelazamiento cuántico revela misteriosas correlaciones instantáneas entre partículas? ¿Pero por qué se produce en la naturaleza? ¿Cuál es su mecanismo físico? Los científicos han propuesto muchas teorías para explicar este fenómeno, como la de los muchos mundos, pero hasta ahora no hay una respuesta definitiva. Es como un enorme rompecabezas que nos ha dejado la naturaleza. Además, existe un conflicto potencial entre el entrelazamiento cuántico y la relatividad general. La teoría general de la relatividad de Einstein nos dice que la información no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, pero el entrelazamiento cuántico parece superar ese límite. Por muy alejadas que estén dos partículas, en cuanto cambia el estado de una, cambia el de la otra como instantáneamente. Sigue siendo un gran misterio cómo esta superlocalización fantasmal funciona en armonía con la relatividad, o si nuestra comprensión del universo requiere alguna nueva teoría que tienda un puente entre ambas. Por último, las implicaciones del entrelazamiento cuántico para la comprensión humana del mundo. El entrelazamiento cuántico no es solo una rama de la física, también afecta a la filosofía, la ciencia cognitiva e incluso a la forma en que los seres humanos perciben y percibimos el mundo. La forma de conciliar la naturaleza no intuitiva del mundo cuántico con nuestras experiencias cotidianas puede requerir una reflexión y una investigación más profundas. En resumen, el entrelazamiento cuántico es una llave para abrir la puerta al mundo desconocido, pero lo que se oculta tras esta puerta sigue siendo una espesa niebla de secretos. 8. El misterio sin resolver del destino final del universo. La posible forma de acabar con el universo es un gran tema muy debatido por la cosmología, la física y los científicos. Actualmente, 3 teorías dominantes predicen el destino final del universo: el gran congelamiento, el gran desgarramiento y el gran colapso. La idea del gran congelamiento procede de la teoría de la expansión del universo. Sabemos que el universo se expande y que la distancia entre galaxias y galaxias es cada vez mayor. Pero lo que es aún más aterrador es que esta expansión también se está acelerando. Es como si estuviéramos sentados en un coche que no solo va muy rápido, sino que va cada vez más rápido. La teoría de la energía oscura de Ernst Zimmer explica este fenómeno, que se puede considerar como una fuerza que empuja el universo hacia el exterior. Así, a medida que el universo se expanda, las galaxias estarán cada vez más separadas unas de otras, lo que dificultará el intercambio de material entre galaxias, y algunas galaxias podrían incluso quedar aisladas de la recepción de nuevos recursos del exterior. Como consecuencia, el combustible dentro de las galaxias acabará agotándose y no nacerán nuevas estrellas. Los cuerpos existentes, como estrellas y planetas, morirán gradualmente a medida que se les agote el combustible, y la temperatura del universo descenderá. En la etapa final, incluso los agujeros negros más indestructibles desaparecerán por la radiación de Hawking, y todo el universo se convertirá en un vasto y frío espacio lleno de partículas que se enfrían y radiación débil, lo que se conoce como el gran congelamiento. Los físicos tienen una predicción más concreta. Según sus cálculos, el gran congelamiento podría producirse dentro de 10 a la centésima potencia de año. Aunque esta perspectiva temporal parece descabellada, es el destino más probable del universo en estos momentos. Otro resultado de la constante expansión del universo es el gran desgarramiento. Increíblemente, ni siquiera los átomos pueden resistir esta poderosa fuerza de expansión.
En la etapa final, toda la materia, ya sea tan grande como planetas y estrellas o tan pequeña como átomos y partículas elementales, será desgarrada sin piedad. Este es el escenario final del Gran Desgarramiento. El concepto de Gran Desgarramiento apareció por primera vez a principios del siglo XXI, cuando los científicos llegaron a esta teoría especulando sobre la naturaleza de la energía oscura y calculando modelos matemáticos. Según esta teoría, si un parámetro de la energía oscura, que mide la relación entre la presión y la densidad de la energía oscura, es inferior a -1, entonces el universo acabará sufriendo una gran rasgadura. Utilicemos una analogía sencilla para describir el gran desgarro. Imaginemos que tenemos una goma elástica en la mano y que, si la estiramos con una fuerza constante y cada vez mayor, al principio la goma se hará más larga, pero si la fuerza es suficiente, al final la goma se romperá inevitablemente. En el escenario del Big Tear, el universo es la goma elástica que acaba rompiéndose, y nosotros, tú y yo, y todo lo que conocemos, somos pequeños puntos en la goma elástica. ¿Cuándo ocurrirá exactamente? Según las especulaciones teóricas, si el Big Tear va a producirse, aún podrían faltar decenas de miles de millones de años, por lo que no debemos preocuparnos por el momento. Pero no cabe duda de la posibilidad de la gran desgarradura como destino cósmico final. Hablemos de otra posibilidad para el fin del universo, el Big Crunch. Este concepto equivale al proceso inverso del Big Bang. Es como poner una película al revés, donde toda la expansión y dispersión que ha tenido lugar acaba retrocediendo. Imagínese todo en el universo, galaxias, estrellas, planetas, incluso la luz y el tiempo viajando hacia atrás, convergiendo hacia un único punto inimaginable. Es como si todo el universo fuera un globo bien hinchado que de repente empezara a gotear, comprimiendo de nuevo todo ese espacio hasta que finalmente volviera, con una explosión, a un estado increíblemente denso e increíblemente caliente. Las conjeturas de los científicos sobre las grandes colisiones se basan principalmente en la densidad de masa del universo. Si la densidad del universo supera un determinado valor clave, la gravedad empezará a tomar el control, ralentizando gradualmente la expansión del universo. Al cabo de un tiempo, el universo podría dejar de expandirse, y por tanto, empezar a encogerse, y finalmente toda la materia y la energía volverían al punto de partida. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿es probable que se produzca una gran colisión? Esta pregunta es un maravilloso misterio. Porque para determinarlo, necesitamos conocer con mucha precisión la masa total del universo, y el comportamiento exacto de la materia y la energía oscuras, lo que actualmente es un enigma. Algunos científicos creen que, basándose en nuestras observaciones sobre el papel de la energía oscura, no es muy probable que se produzca una gran colisión, porque la energía oscura parece empujar al universo a seguir expandiéndose, en lugar de atraer la materia entre sí. Aún así, la teoría es intrigante porque sugiere una posible idea de un universo cíclico. El universo se expandió tras el Big Bang, se contrajo tras la gran colisión, y así sucesivamente en un ciclo sin fin. Esto suena como el latido o la respiración del universo, y nos da una forma maravillosa de imaginar que el universo podría ser dinámico y estar vivo. La advertencia, sin embargo, es que incluso si una gran colisión es el destino final del universo, este proceso podría llevar decenas de miles de millones de años, o más. Bueno, eso es todo por esta entrega. Gracias por sintonizarnos.